El campo de batalla estaba cubierto de polvo y gritos. El sonido del choque de espadas retumbaba en el aire y el corazón de cada soldado latía como un tambor acelerado. Frente a nosotros se levantaba un ejército poderoso, los reyes unidos contra Israel. A pesar de haber visto la mano de Dios antes, esa mañana la duda se asomaba como una sombra. ¿Sería posible resistir hasta el final del día? Josué, nuestro líder, avanzaba con una firmeza que nos contagiaba. Su mirada no estaba puesta en el número de los enemigos, sino en la promesa del Señor que le había dicho: no tengas temor, porque yo los he entregado en tu mano. Esa certeza nos sostenía, pero la batalla era intensa y el sol avanzaba sin detenerse, marcando el paso hacia una posible oscuridad que favorecería a nuestros adversarios. Mientras las horas pasaban, comprendimos que la victoria parecía cercana, pero el tiempo no alcanzaría. La noche llegaría, y con ella la oportunidad de nuestros enemigos para reagruparse y escapar. Fue entonces cuando Josué, lleno de una fe audaz, levantó su voz hacia el cielo y pronunció una oración que estremeció la historia. Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. En ese instante, el campo entero pareció contener la respiración. Los soldados, los enemigos, hasta la misma tierra quedaron en silencio por un momento. Y lo que parecía imposible sucedió. El sol se detuvo en lo alto del cielo y el día se prolongó más allá de lo natural. Nunca antes ni después se había visto un milagro semejante. Cuando Dios escuchó la voz de un hombre en medio de la batalla, ese día entendimos que no se trataba solo de una victoria militar, sino de un testimonio eterno de que el Dios del cielo gobierna sobre el tiempo, la creación y los destinos de las naciones. Lo imposible se hizo posible, y la historia quedó marcada por el día en que el sol obedeció a la fe de un líder. Hay relatos en la Biblia que parecen desafiar toda lógica humana, momentos en que lo imposible se convierte en realidad delante de los ojos de hombres comunes. Uno de esos relatos es el día en que el sol se detuvo en el cielo para dar victoria al pueblo de Israel. Una escena que parece sacada de un sueño, pero que quedó registrada como un testimonio eterno del poder de Dios sobre la creación. Imagina estar allí en medio de la batalla, el sol descendiendo poco a poco, los enemigos aún de pie, y la urgencia de terminar la lucha antes de que la oscuridad cubriera el campo. No había estrategias humanas que pudieran cambiar la rotación del tiempo. Sin embargo, Josué levantó su voz al cielo y pidió algo que ningún hombre antes se había atrevido a pedir: que el sol y la luna se detuvieran. Lo extraordinario de esta historia no es solo el milagro cósmico, sino la fe de un líder que creyó que Dios podía intervenir incluso en el orden natural del universo. El tiempo mismo obedeció a la voz de aquel que confió en el Señor. La batalla fue ganada no por la fuerza de los soldados, sino porque un hombre se atrevió a pedir lo imposible. Este relato no quedó en el pasado. Hoy sigue hablándonos de un Dios que no conoce límites, que escucha la oración de sus hijos y que puede detener el curso de los acontecimientos para cumplir su propósito. Cuando la fe se eleva, el cielo responde, y lo que parece inmutable se somete a la voluntad del Creador. Antes de comenzar este relato, quiero invitarte a suscribirte a este canal, Relatos de Fe, activar la campanita y compartir este video con alguien que necesita recordar que Dios es capaz de cambiar lo imposible. Déjame en los comentarios tu nombre y tu país para que juntos formemos una comunidad unida por historias que inspiran y fortalecen la fe. El amanecer trajo consigo un aire de tensión. Desde lo alto de las colinas podíamos ver a los 5 reyes amorreos que se habían unido contra nosotros. Sus ejércitos formaban un mar de lanzas y escudos que brillaban con los primeros rayos del sol.
Era un enemigo numeroso, organizado y confiado en su fuerza. Nosotros, en cambio, estábamos sostenidos únicamente por la promesa de Dios. Josué, con la serenidad de un líder que confía plenamente en el Señor, reunió a los capitanes. Sus palabras no fueron de miedo ni de duda, sino de seguridad. Jehová los ha entregado en nuestras manos. Ninguno de ellos resistirá delante de nosotros. Ese mensaje encendió un fuego en nuestro corazón porque sabíamos que no luchábamos solos. La estrategia era clara. Debíamos descender de la colina y enfrentar al enemigo antes de que se reorganizara. El terreno no estaba a nuestro favor, pero la confianza no estaba puesta en la tierra ni en la geografía, sino en el Dios que había abierto mares y derribado murallas. Cuando el sonido de las trompetas se elevó en el aire, cargamos hacia adelante. El estrépito de los pasos resonaba como un trueno que anunciaba la batalla. El choque fue inmediato. Espadas contra espadas, escudos que crujían bajo los golpes, gritos que se mezclaban con el polvo levantado en el campo. A pesar de la ferocidad del enemigo, algo extraordinario comenzó a suceder. Era como si una fuerza invisible nos impulsara hacia adelante. Cada movimiento parecía guiado por una mano poderosa. Los amorreos comenzaron a retroceder, incapaces de mantener su formación ante el avance del pueblo de Dios. Mientras luchábamos, las nubes en el cielo comenzaron a cambiar. De pronto, enormes granizos descendieron desde lo alto, golpeando con fuerza solo a los enemigos. Era un espectáculo aterrador y glorioso a la vez. La naturaleza misma peleaba a nuestro lado. Muchos más murieron por aquellas piedras del cielo que por nuestras espadas. Ver aquello nos llenó de valor. El Señor estaba mostrando una vez más que Él era quien peleaba por Israel. Sin embargo, a medida que la jornada avanzaba, el sol seguía su curso, acercándose al ocaso. La victoria era posible, pero el tiempo se nos escapaba entre las manos. Yo miraba el horizonte con inquietud. Sabía que si la oscuridad llegaba, los reyes enemigos podrían huir y reagruparse. La oportunidad de acabar con ellos en un solo día se desvanecería. En mi interior, una pregunta ardía. ¿Cómo vencer antes de que el sol desaparezca? Fue entonces cuando Josué levantó sus ojos al cielo. Su rostro no reflejaba temor, sino una fe que traspasaba todo entendimiento. Se adelantó en medio del campo de batalla, rodeado de guerreros y enemigos, y alzó su voz con una oración que resonó más fuerte que cualquier grito de guerra. Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón, proclamó con firmeza, y en ese momento, aunque todavía no comprendíamos lo que sucedía, supimos que estábamos a punto de presenciar algo que cambiaría la historia para siempre. El grito de Josué se elevó por encima del estruendo de la batalla. Todos, amigos y enemigos, escuchamos aquellas palabras dirigidas al cielo. Por un instante, el campo quedó en un silencio extraño, como si el mismo aire aguardara para ver lo que sucedería. Entonces, lo imposible ocurrió. El sol se mantuvo inmóvil en lo alto del firmamento, suspendido como si el tiempo mismo hubiera sido detenido por la mano de Dios. La luna, que ya se asomaba en el horizonte, también quedó fija, contemplando la escena como testigo del milagro. Los guerreros mirábamos al cielo con asombro. Nadie podía comprenderlo, pero todos lo sentíamos. El día no avanzaba. La luz permanecía y el tiempo parecía extenderse más allá de lo natural. Era como si el reloj del universo hubiera obedecido a la voz de un hombre lleno de fe. Entre los enemigos, el pánico se apoderó de sus corazones. Como luchar contra un pueblo cuyo Dios era capaz de detener el sol y la luna. Sus filas comenzaron a quebrarse y muchos huyeron aterrorizados, dejando caer sus armas en el suelo. Para nosotros, aquello fue una confirmación gloriosa.
No luchábamos con nuestras fuerzas, sino bajo la dirección del Dios que gobierna la creación. Cada paso, cada golpe de espada estaba acompañado de la certeza de que la victoria ya estaba asegurada. Los soldados se animaron como nunca antes. El cansancio que nos había pesado durante las horas de lucha se desvaneció, reemplazado por una energía que solo podía venir de lo alto. Con renovada fuerza perseguimos a los reyes y a sus ejércitos hasta derrotarlos completamente. El milagro se extendió durante todo aquel día prolongado. Lo que debía terminar en unas pocas horas se alargó lo suficiente para que la victoria fuera total. Ningún enemigo quedó con fuerzas para levantarse nuevamente contra Israel. Mientras combatíamos, no dejaba de maravillarme con la escena del cielo. El sol fijo, radiante, iluminando el campo sin moverse, era un recordatorio visible de que Dios estaba peleando por nosotros. Esa visión jamás se borraría de mi memoria. Cuando al fin la batalla terminó, nos dimos cuenta de lo que habíamos presenciado. No solo una victoria militar, sino una declaración eterna de que el Señor controla el tiempo, la naturaleza y los destinos de los hombres. Ese día quedó grabado en la historia como el momento en que Dios escuchó la voz de un hombre y detuvo el curso del universo. Y comprendimos que no hay límites para lo que el Señor puede hacer cuando alguien se atreve a creer y clamar con fe. Con el sol detenido sobre nuestras cabezas, la batalla tomó un rumbo definitivo. Los ejércitos enemigos, que al inicio parecían invencibles, ahora corrían desordenados buscando refugio. El miedo los había paralizado más que nuestras espadas. Josué nos dirigía con firmeza, señalando a los capitanes que avanzaran sin descanso. Sabía que esa era la oportunidad que Dios había dado, un día prolongado para acabar con toda oposición. Nadie debía escapar. En medio del combate, 5 figuras fueron vistas huyendo hacia una cueva en Maceda. Eran los 5 reyes que habían unido sus fuerzas contra Israel. Se escondieron en la oscuridad, pensando que allí encontrarían seguridad, pero nada podía ocultarlos del plan de Dios. Josué ordenó sellar la entrada de la cueva con grandes piedras y dejar guardias vigilando, mientras el ejército continuaba persiguiendo a los enemigos. No había tiempo que perder. La victoria debía completarse hasta el final. A medida que los amorreos caían por todas partes, comprendíamos que estábamos siendo testigos de un juicio divino. No eran nuestras armas las que lograban aquella victoria, sino el poder del Señor que peleaba por su pueblo. Cuando por fin el campo quedó en silencio y los enemigos fueron derrotados, Josué mandó traer a los reyes escondidos. Uno a uno fueron sacados de la cueva, temblando de miedo ante el hombre de Dios y el pueblo de Israel. Josué reunió a los capitanes y les dijo: «Poned vuestros pies sobre el cuello de estos reyes». Y lo hicieron, como símbolo de la victoria que Jehová había entregado a su pueblo. Después, los reyes fueron ejecutados, y sus cuerpos colgados como señal de la justicia divina. Aquella escena no era un triunfo personal, sino una lección eterna, que ningún enemigo puede resistir cuando Dios decide actuar. La gloria no pertenecía a Israel ni a Josué, sino al Señor de los cielos, que había detenido el sol y otorgado la victoria. El pueblo celebró con cantos y gratitud. Sabíamos que habíamos presenciado algo único, no solo en nuestra generación, sino en toda la historia. Israel había vencido, y el nombre de Jehová fue exaltado en medio de las naciones. Con el corazón lleno de reverencia, levantamos altares y dimos gracias al Señor. Ese día quedó grabado como el día en que Dios no solo peleó por su pueblo, sino que también mostró que toda la creación obedece a su voz. Pasaron los días después de la batalla, pero lo que vivimos no dejó de resonar en nuestros corazones.
El sol detenido en el cielo se convirtió en un recuerdo imborrable, una marca que nos acompañaría por el resto de nuestras vidas. Cada vez que mirábamos el firmamento, recordábamos aquel momento en que Dios mostró que el tiempo y la creación están bajo su autoridad. Era imposible volver a ver el sol sin pensar en lo que el Señor había hecho en Gabaón. Las generaciones futuras escucharían este relato como parte de nuestra herencia. No era solo una victoria sobre los amorreos, sino un mensaje para todos los pueblos. Israel no camina solo, camina con el Dios que gobierna sobre todo el universo. Los ancianos comenzaron a contar la historia a los niños alrededor de las fogatas, asegurándose de que jamás se olvidara. Los pequeños escuchaban con los ojos brillantes, asombrados de cómo el sol y la luna obedecieron la voz de un hombre de fe. A medida que la noticia se extendía, las naciones vecinas temblaban. ¿Quién podría enfrentar a un pueblo cuyo Dios detenía el curso del cosmos? La reputación de Israel creció, pero más aún, la gloria de Jehová fue reconocida incluso entre aquellos que no lo adoraban. El milagro también nos enseñó a nosotros mismos. Comprendimos que la verdadera fuerza no está en la espada, ni en los ejércitos, ni en las estrategias, sino en la fe que se atreve a pedir lo imposible y confiar en la respuesta divina. Cada batalla futura sería enfrentada con un recuerdo en mente. Si Dios detuvo el sol una vez, no hay límite para lo que puede hacer por su pueblo. Esa certeza nos dio valor y nos sostuvo en los momentos de temor. Josué se convirtió en un ejemplo eterno de liderazgo y fe, no porque confiara en su propio poder, sino porque se atrevió a creer que Dios podía cambiar las leyes de la naturaleza en favor de sus hijos. El día en que el sol se detuvo quedó escrito no solo en nuestros corazones, sino en la historia misma. Fue un testimonio que desafió al tiempo y atravesó generaciones para recordarnos que nada es imposible para el Señor. Y hasta hoy, cuando recordamos aquel evento, sabemos que el mismo Dios que extendió un día entero para dar la victoria a Israel, sigue siendo el mismo, poderoso y fiel, dispuesto a obrar milagros en la vida de quienes creen en Él. Aquella jornada quedó marcada como un día sin igual. No solo porque el sol se detuvo, sino porque comprendimos que Dios había escuchado la voz de un hombre. La oración de Josué no se perdió en el aire, fue recibida en el cielo y respondió con poder. Esto nos mostró algo profundo. El Dios creador del universo se inclina para atender a quienes confían en Él. Aunque gobierna galaxias y sostiene estrellas, también escucha la súplica de un líder en medio de una batalla. La fe de Josué no fue fruto de una emoción pasajera, sino de la certeza en la promesa divina. Dios ya le había asegurado la victoria, y su oración fue un acto de alinearse con la voluntad del Señor. Aprendimos que la fe verdadera no se conforma con lo posible, se atreve a clamar por lo imposible, sabiendo que no hay límites para el poder de Dios. El sol detenido fue la confirmación de que el cielo responde cuando la fe se levanta. Israel entendió que no se trataba de una casualidad ni de un fenómeno natural. Fue un acto directo del Dios vivo, mostrando que Él gobierna sobre el tiempo, la creación y la historia de los hombres. Ese milagro fortaleció nuestro corazón para las pruebas futuras. Cada vez que enfrentábamos enemigos más grandes, recordábamos, si Dios detuvo el sol, también podía abrir camino donde no había salida. A partir de ese día, la oración tomó un nuevo sentido. Ya no era solo un clamor de necesidad, sino un puente entre lo humano y lo divino, una llave capaz de abrir los cielos y traer respuestas más allá de lo natural. Josué quedó como ejemplo de que la fe y la obediencia son las armas más poderosas de un hijo de Dios. Sus palabras nos animaban a no temer, a confiar en que Jehová siempre pelea por su pueblo. El sol detenido no fue únicamente un milagro cósmico, sino una lección eterna.
El Señor escucha, responde y actúa en favor de quienes le invocan con fe. Esa verdad quedó escrita en nuestra memoria y en nuestra fe. Y hasta hoy, cada vez que contamos esta historia, sabemos que no se trata solo de un recuerdo, sino de una invitación. Si Dios lo hizo entonces, también puede hacerlo ahora en la vida de aquellos que se atreven a creer y clamar a Él. El día en que el sol se detuvo no fue solo una victoria para Israel, fue una señal eterna de que Dios escucha la oración de quienes confían en Él. Lo imposible se hizo posible porque un hombre se atrevió a pedir con fe, creyendo que el Señor tiene poder sobre todo lo creado. Esta historia nos recuerda que los mismos cielos pueden responder cuando levantamos nuestra voz con confianza. El Dios que gobierna el tiempo y la historia sigue siendo el mismo, capaz de intervenir en nuestras luchas y mostrarnos que nada está fuera de su control. Que este relato inspire tu corazón hoy. Atrévete a creer, a clamar y a confiar en que el Señor es poderoso para obrar en tu vida. El Dios que detuvo el sol por Josué también puede detener cualquier obstáculo que se levante contra ti.